La doctora. Sarah Chen miraba fijamente la pantalla en su pequeña oficina a bordo de la nave de investigación Prometheus. El último mensaje de la colonia Puerta del Edén se reproducía por 15ª vez esa mañana. La voz pertenecía al doctor Marcus Ford, el botánico jefe de la colonia. Las muestras de suelo del sector 7 muestran depósitos minerales inusuales. Crepitaba la voz de Ford a través de los altavoces. Nunca hemos visto nada como esto. Las plantas están creciendo más rápido de lo que nuestros modelos predijeron, mucho más rápido. Es casi como si algo en la Tierra las estuviera alimentando. Deberíamos probablemente. El mensaje se cortó. La estática llenó los altavoces durante 3 segundos, y luego, silencio. Sarah se frotó los ojos, cansada. Llevaba 3 días estudiando este mensaje, desde que la autoridad colonial terrana le pidió que investigara la interrupción de las comunicaciones con Puerta del Edén. Como una de las principales expertas de la galaxia en entornos alienígenas, a menudo ayudaba a resolver problemas cuando las colonias se enfrentaban a situaciones inusuales. Pero esto se sentía diferente. Puerta del Edén no era una colonia cualquiera. Era la joya de la corona de la humanidad, hogar de 2,5 millones de personas. El rico suelo del planeta podía producir suficiente comida para alimentar a otras 12 colonias. Sin Puerta del Edén, millones de personas en todo el espacio humano pasarían hambre. El ordenador de Sarah sonó con una llamada entrante. El rostro curtido del almirante Marcus Webb apareció en su pantalla. El viejo militar parecía no haber dormido en días. Doctora Chen, dijo Webb sin saludar, ¿cuál es su análisis de la situación en Puerta del Edén? Sarah se recostó en su silla. Almirante, he estudiado cada segundo de esa última transmisión. El doctor Ford sonaba sorprendido, quizás incluso emocionado por lo que encontraron. Pero hay algo más en su voz. Miedo. Tal vez como si se hubiera dado cuenta de algo importante justo antes de que la transmisión terminara. ¿Alguna teoría sobre la causa de la interrupción de las comunicaciones? Ese es el problema, dijo Sarah. Puerta del Edén utiliza comunicadores de entrelazamiento cuántico. Esa tecnología nunca ha fallado, ni una sola vez en más de 100 años de uso. El enlace cuántico debería funcionar incluso si todo el planeta perdiera la energía. La expresión de Webb se ensombreció. Hemos enviado 3 drones mensajeros a Puerta del Edén. Ninguno ha regresado. Eso tampoco ha sucedido nunca. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los drones mensajeros eran casi indestructibles. Estaban diseñados para sobrevivir a impactos de asteroides y llamaradas solares. Perder uno era inusual. Perder 3 era imposible. Almirante, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última comunicación? 17 días, respondió Webb. La autoridad colonial se está poniendo nerviosa. Se suponía que Puerta del Edén enviaría una cosecha masiva de alimentos a las colonias exteriores la próxima semana. Si eso no sucede, tendremos problemas de suministro en un mes. Sarah asintió. Entendía el panorama general. Puerta del Edén no solo era importante por su producción de alimentos. La colonia se encontraba en una encrucijada hiperespacial crucial. Las naves que viajaban a 6 sistemas estelares diferentes tenían que pasar por el espacio de Puerta del Edén. Si algo le hubiera pasado a la colonia, podría afectar toda la expansión humana en esa región. Necesito ver ese planeta, dijo Sarah. Lo que sea que haya pasado allí, no puedo resolverlo con un mensaje de 3 segundos. Esperaba que dijera eso, respondió Webb. Estoy reuniendo un equipo de reconocimiento rápido. La capitana Elena Vázquez dirigirá la misión. Su nave, el Niktauk, es la más rápida de la flota. Llegarán a Puerta del Edén en 4 días. Sarah comenzó a empacar su equipo de inmediato. Como xenoarqueóloga, se especializaba en el estudio de civilizaciones y entornos alienígenas. Había explorado docenas de mundos muertos, descubierto antiguas ciudades alienígenas y resuelto misterios que habían desconcertado a los científicos durante décadas. Pero nunca había investigado la desaparición de toda una colonia humana. El Niktauk era una elegante nave exploradora militar diseñada para la velocidad y el sigilo. La capitana Vázquez era una mujer de unos 40 años con el pelo negro y corto y unos intensos ojos marrones. Había servido en la Armada Terrana durante 20 años y había visto acción en varios conflictos fronterizos con especies alienígenas hostiles. Doctora Chen, dijo Vázquez mientras se preparaban para partir. He leído su expediente. Ha tratado con entornos alienígenas peligrosos antes, pero quiero que entienda algo. No sabemos a qué nos enfrentamos.
Lo que sea que le pasó a Puerta del Edén fue lo suficientemente poderoso como para silenciar a 2,5 millones de personas de la noche a la mañana. Entiendo los riesgos, capitana, respondió Sara. Pero necesitamos respuestas, y ahora mismo, probablemente soy la mejor oportunidad que tiene la humanidad de encontrarlas. El viaje de 4 días a Puerta del Edén pasó lentamente. Sara pasó la mayor parte del tiempo estudiando todo lo que se sabía sobre el planeta. Puerta del Edén era un mundo jardín con condiciones perfectas para la vida humana. La atmósfera era limpia, la gravedad era cómoda y el suelo era increíblemente fértil. El planeta había sido inspeccionado 3 veces antes de la colonización y no se habían encontrado signos de vida inteligente. Pero mientras Sara leía los informes geológicos, algo la inquietaba. La composición mineral del planeta era inusual. Los escáneres profundos mostraban vastos sistemas de cuevas que se extendían muy por debajo de la superficie. Los inspectores habían notado estas cuevas, pero no las habían explorado. Eran demasiado profundas y peligrosas para el equipo de inspección de esa época. Al tercer día del viaje, la capitana Vázquez recibió un mensaje urgente del almirante Webb. Llamó a Sara al puente de inmediato. «Doctora Chen, tiene que ver esto», dijo Vázquez. Su rostro estaba pálido. En la pantalla principal había una transmisión de video en vivo desde una nave de rescate cerca del borde del espacio de Puerta del Edén. Habían encontrado una cápsula de escape a la deriva en la oscuridad entre las estrellas. La cápsula estaba muy dañada, su casco marcado por algo que parecían quemaduras de ácido. «Hay alguien vivo dentro», dijo Vázquez. «Apenas vivo, pero respira». Sara observó cómo el equipo de rescate abría la cápsula. Dentro había un hombre de unos 30 años, inconsciente, cubierto de extrañas quemaduras. Su uniforme de la autoridad colonial lo identificaba como el Dr. James Morrison, un geólogo de Puerta del Edén. El equipo de rescate llevó a Morrison a bordo de su nave y comenzó un tratamiento médico de emergencia. Cuando finalmente recuperó la conciencia 12 horas después, sus primeras palabras hicieron que la sangre de Sara se helara. «Los devoradores», susurró Morrison a través de sus labios agrietados. «Vinieron de debajo de la tierra. Nunca los vimos venir. Se llevaron a todos excepto a mí». El equipo médico sedó a Morrison antes de que pudiera decir más, pero sus palabras ya se habían extendido por la tripulación de la nave de rescate y de vuelta al cuartel general del almirante Webb. «Devoradores y debajo de la tierra». Estas frases atormentarían a Sara durante el resto del viaje a Puerta del Edén. Cuando el Nightao finalmente salió del hiperespacio en el borde del sistema de Puerta del Edén, Sara sintió que se le encogía el corazón. El planeta se veía normal desde el espacio, verde, azul y hermoso. Pero no había naves en órbita, ni estaciones espaciales, ni señales del ajetreado tráfico espacial que debería rodear a un mundo colonial importante. «Escaneando en busca de signos de vida», informó el teniente Torres desde la estación de sensores. «No detecto nada. No hay signos de vida humana en la superficie». «Eso es imposible», dijo Vázquez. 2,5 millones de personas no desaparecen sin más. Pero a medida que Niktauk se acercaba al planeta, la verdad se hizo innegable. Las plataformas orbitales estaban vacías y a la deriva. Los satélites de comunicación estaban en silencio. El planeta, que había sido la historia de mayor éxito de la humanidad, se había convertido en una tumba. Sara contempló el hermoso mundo de abajo y pensó en las aterradoras palabras del Dr. Morrison. Algo había surgido de debajo del fértil suelo de Puerta del Edén. Algo que se hacía llamar los devoradores, y en cuestión de días, quizás horas, habían borrado a toda una civilización humana. «Capitana», dijo Sara en voz baja, «tenemos que bajar allí. Lo que sea que le haya pasado a esa gente, las respuestas están en ese planeta». Vázquez asintió sombríamente. «Preparen la aproximación planetaria, y que Dios nos ayude a todos». El Niktauk aterrizó en la plaza principal de Nueva Ginebra, la ciudad capital de Puerta del Edén. Sara Chen salió de la nave con un traje ambiental completo, aunque las lecturas de la atmósfera indicaban que el aire era seguro para respirar. Algo en el silencio le hizo desear toda la protección que pudiera conseguir. La ciudad se veía perfecta, demasiado perfecta. Los edificios estaban intactos, sus ventanas limpias y sin romper. Los jardines florecían con flores a todo color. Los sistemas automatizados todavía regaban las plantas y limpiaban las calles. Pero no había gente en ninguna parte. La capitana Vázquez lideró a un equipo de 6 marines por las calles vacías.
El eco de sus botas resonaba en los edificios mientras avanzaban hacia el centro administrativo de la colonia. Sara lo seguía de cerca, sus instrumentos científicos escaneando todo a su alrededor. «Esto no está bien», murmuró el sargento Rodríguez, uno de los marines. «¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están las señales de lucha? Parece como si todo el mundo simplemente se hubiera marchado». Sara revisó sus lecturas de nuevo. Los instrumentos no detectaron rastros de armas químicas, ni radiación, ni contaminación biológica. Lo que fuera que había ocurrido aquí no había implicado una guerra convencional. Llegaron al edificio administrativo y encontraron las puertas abiertas. Dentro, los terminales de ordenador todavía brillaban con pantallas activas. Tazas de café a medio llenar reposaban en los escritorios. Un juguete de niño yacía en el suelo cerca del área de recepción, como si lo hubieran dejado caer a mitad del juego. «Capitana», llamó el teniente Torres desde la sala de comunicaciones. «Tiene que ver esto». El centro de comunicaciones parecía como si alguien se hubiera ido en medio de enviar un mensaje. Varias pantallas mostraban informes a medio terminar y transferencias de datos, pero una pantalla captó la atención de Sara de inmediato. Mostraba un mapa de sondeo geológico del área alrededor de Nueva Ginebra con docenas de marcadores de advertencia rojos esparcidos por él. «Estos marcadores no estaban en los planos originales de la ciudad», dijo Sara, estudiando el mapa. «Alguien los añadió recientemente. Miren las fechas. Todas son del último mes antes de que la colonia quedara en silencio». La capitana Vázquez examinó los marcadores más de cerca. Todos están marcando anomalías subterráneas, cuevas, túneles, algo bajo la superficie. Sara consultó los datos geológicos de cada marcador. Lo que encontró le revolvió el estómago. Cada marcador mostraba lo mismo: sistemas de túneles masivos que se extendían profundamente en la corteza del planeta. Túneles que no existían 6 meses atrás. «Capitana, necesitamos obtener el testimonio completo del Dr. Morrison», dijo Sara. «Dijo que vinieron de debajo de la tierra. Creo que lo decía literalmente». Pasaron el resto del día explorando la ciudad vacía. Cada edificio contaba la misma historia. La vida normal interrumpida de repente. Comidas dejadas cocinándose en las estufas. Tareas de niños esparcidas en las mesas de la cocina. Camas con sábanas aún tibias al tacto, como si la gente acabara de levantarse. Pero mientras exploraban, Sara comenzó a notar otros detalles. Marcas de arañazos en algunas paredes, demasiado profundas y regulares para hacer daños aleatorios. Extraños agujeros en el suelo, perfectamente circulares y que se extendían hacia abajo más allá del alcance de sus luces. Y lo más inquietante de todo, un olor dulce en el aire que le recordaba a las flores, pero que la hacía sentir ligeramente mareada. Al segundo día, ampliaron su búsqueda a las tierras de cultivo fuera de la ciudad. Aquí era donde Puerta del Edén había cultivado los alimentos que nutrían a millones de personas en todo el espacio humano. Los cultivos aún crecían en hileras perfectas, pero algo estaba mal en ellos. «Doctora Chen», llamó el cabo Kim de los marines desde el otro lado de un campo de trigo. «Tiene que ver esto». Sara corrió hacia donde estaba Kim. A sus pies había un agujero en el suelo de unos 3 metros de ancho. Los bordes eran lisos, como si algo hubiera derretido la tierra en lugar de excavarla. El agujero se inclinaba hacia la oscuridad. «Hay docenas de ellos», dijo Kim, señalando a través del campo. «Quizás cientos. Están por todas partes». Sara activó la linterna de su traje y se asomó al agujero. La luz reveló paredes lisas que se curvaban hacia las profundidades. Pero lo que llamó su atención fueron las marcas en las paredes, patrones en espiral que parecían casi escritura. «Estos agujeros son recientes», dijo Sara. «El análisis del suelo muestra que fueron creados en el último mes. Algo subió por aquí, algo lo suficientemente grande como para crear túneles de 3 metros de ancho». La capitana Vázquez solicitó un escaneo orbital completo del planeta. Lo que los escáneres revelaron cambió todo lo que creían saber sobre Puerta del Edén. Los sistemas de túneles se extendían por todo el planeta como una vasta red de autopistas subterráneas. Algunos túneles tenían 10 metros de ancho. Otros eran lo suficientemente grandes como para conducir un camión a través de ellos, y todos se conectaban a sistemas de cavernas masivas en las profundidades del núcleo del planeta. «Capitana», dijo Sara, estudiando los resultados del escaneo. «Esto no es una excavación aleatoria. Esto es ingeniería. Alguien construyó esta red de túneles. Alguien con tecnología que no entendemos».
Esa noche, finalmente recibieron el informe médico completo del doctor Morrison. Los médicos habían estabilizado su condición y pudieron entrevistarlo adecuadamente. El almirante Webb transmitió la entrevista a Niktauk. El rostro de Morrison apareció en la pantalla, pálido y atormentado. Su voz temblaba mientras hablaba. Comenzó hace unas 6 semanas, dijo Morrison. Notamos una actividad sísmica inusual. Pequeños terremotos, nada peligroso, pero eran demasiado regulares, demasiado planeados, como si algo se estuviera moviendo bajo tierra. Luego, las plantas comenzaron a crecer más rápido, mucho más rápido. Los agricultores estaban emocionados al principio. Cosechas más grandes significaban más comida para todos. Pero las plantas se veían mal, demasiado verdes, demasiado perfectas, y olían diferente. Morrison hizo una pausa, sus manos temblando. Los animales lo notaron primero. Todos los animales domésticos, perros, gatos, ganado, se pusieron nerviosos. No se acercaban a ciertas áreas de la ciudad. Luego comenzaron a desaparecer. Hace unas 3 semanas, encontramos el primer túnel. El alcalde quería enviar un equipo a investigar, pero yo me opuse. Algo en esos túneles se sentía mal. El aire que subía de ellos olía a una mezcla de muerte y flores. Sara sintió un escalofrío. Era el mismo olor dulce que había notado en la ciudad. El ataque comenzó hace 2 semanas, continuó Morrison. Por la noche, cosas salían de los túneles. Nunca pudimos verlas bien. Se movían demasiado rápido y parecían mezclarse con las sombras. Pero eran grandes, mucho más grandes que los humanos. No mataban a la gente de inmediato. Se los llevaban vivos. Encontrábamos marcas de arrastre que conducían a las entradas de los túneles, pero no había cuerpos. Esas cosas nos estaban recolectando. La voz de Morrison se quebró. Yo estaba en el laboratorio de geología cuando llegó el ataque final. Golpearon toda la ciudad a la vez, saliendo de túneles debajo de cada edificio. Cientos de ellos, quizás miles. Se movían como si estuvieran conectados, como si compartieran una sola mente. Me escondí en el refugio de emergencia del laboratorio. Podía oír a la gente gritar afuera, pero los sonidos se desvanecieron rápidamente. Demasiado rápido. Cuando finalmente salí, 12 horas después, la ciudad estaba vacía. Todos se habían ido. Cada persona. Morrison miró directamente a la cámara. Estas cosas, estos devoradores, han estado viviendo bajo nuestros pies durante quién sabe cuánto tiempo. Construimos nuestra colonia justo encima de su territorio, y ahora están despiertos. Sara estudió los escaneos de los túneles de nuevo, viéndolos bajo una nueva luz. La red no solo cubría Puerta del Edén. El análisis de su ordenador mostraba puntos de conexión que se extendían hacia otros sistemas estelares, otras colonias humanas. «Capitana», dijo en voz baja, «no creo que lo de Puerta del Edén fuera aleatorio. Creo que hemos tropezado con algo mucho más grande. Esta red de túneles se extiende más allá de este planeta. Estos devoradores podrían tener acceso a otros mundos, a otros asentamientos humanos». Vázquez se quedó mirando los resultados del escaneo. Está diciendo que esto podría pasarle a otras colonias. Sara asintió sombríamente. Estoy diciendo que podría estar sucediendo ya, y puede que seamos los únicos que lo sabemos. Como si sus palabras las hubieran invocado, las alarmas de proximidad de la nave comenzaron a sonar a gritos. Algo estaba ascendiendo desde la superficie del planeta, algo lo suficientemente grande como para aparecer en sus escáneres desde la órbita. A través de los visores, podían ver formas emergiendo de las aberturas de los túneles esparcidas por el paisaje. Formas oscuras que se movían con propósito e inteligencia. Los devoradores estaban despiertos y sabían que los humanos habían regresado. El almirante Marcus Webb se encontraba ante la sesión de emergencia del alto mando terrano, los líderes militares y políticos más poderosos del espacio humano. La pantalla holográfica detrás demostraba la red de túneles bajo Puerta del Edén en toda su aterradora complejidad. Representantes de 57 colonias y 12 gobiernos corporativos observaban en un silencio atónito. «Damas y caballeros», comenzó Webb, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Todo lo que creíamos saber sobre nuestra expansión en esta región de la galaxia estaba equivocado. Los datos de la doctora Chen y la capitana Vázquez habían llegado apenas 6 horas antes. Desde entonces, Webb y su personal habían trabajado frenéticamente para analizar las implicaciones. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie había imaginado.
La especie que el Dr. Morrison llamó los devoradores parece ser una civilización antigua que ha estado inactiva bajo la superficie de múltiples mundos. Continuó Webb. Nuestro análisis sugiere que pueden haber estado durmiendo durante miles, posiblemente millones de años. La almirante de flota Han Wei se inclinó hacia adelante en su silla. Comandaba la flota de batalla más grande del espacio humano y había luchado en más conflictos alienígenas que cualquier otro oficial vivo. Almirante Webb, nos está diciendo que hemos estado construyendo colonias sobre ciudades alienígenas hostiles. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, respondió Webb. Pero es peor que eso. Las redes de túneles no solo existen bajo Puerta del Edén. Nuestros sensores de espacio profundo han detectado patrones sísmicos similares cerca de otras 17 colonias humanas. La sala estalló en conversaciones preocupadas. Los representantes comenzaron a llamar a sus mundos de origen, exigiendo informes de emergencia sobre la actividad subterránea. Los ejecutivos corporativos calculaban el impacto económico de perder múltiples colonias a la vez. La voz de la doctora Sarah Chen cortó el caos mientras se unía a la reunión a través de un enlace holográfico desde Niktauk. Los devoradores no son simplemente hostiles al azar, dijo. Parecen ver la vida en la superficie como una contaminación. Por lo que hemos observado, están tratando de limpiar su territorio de lo que consideran una infección. Nosotros... La secretaria de Asuntos Coloniales, María Santos, se puso de pie, con el rostro pálido. Doctora Chen dijo que 17 colonias muestran patrones similares. ¿Puede ser más específica sobre cuáles? Sara consultó su tableta de datos. Nueva Brisbane, Estación Harmony, Terra Verde, Segunda Oportunidad y otras 13. Todas colonias establecidas en los últimos 15 años. Todas construidas en mundos con suelo rico y extensos sistemas de cuevas subterráneas. Dios mío, susurró el representante par de la delegación marciana. Eso es más de 30 millones de personas. La almirante de flota John habló de nuevo. ¿Qué recomienda, almirante Webb? ¿Evacuación? No tenemos suficientes naves para mover a 30 millones de personas rápidamente. Webb había estado temiendo esta pregunta. La verdad era brutal, pero tenía que ser dicha. Almirante Hank, la evacuación no es una opción. Nuestro análisis indica que los devoradores han estado manipulando nuestra expansión durante décadas. Nos han estado guiando sutilmente hacia mundos ricos en recursos que se encuentran sobre sus redes de túneles. Activó otra pantalla que mostraba las rutas de envío entre las colonias humanas. Miren el patrón. Cada colonia más allá del sistema Sol está conectada a esta red. Si los devoradores pueden moverse a través de sus túneles más rápido de lo que nuestras naves pueden viajar por el espacio, la evacuación se vuelve imposible. Llegarían a nuestros puntos de evacuación antes de que pudiéramos sacar a todos. Las implicaciones golpearon la sala como un golpe físico. La humanidad se había extendido por docenas de sistemas estelares, creyendo que estaban explorando el espacio vacío. En cambio, habían estado caminando hacia una trampa que se había tendido antes de que su especie hubiera abandonado la Tierra. El representante corporativo Williams, del consorcio minero de Titán, se puso de pie, enojado. Esto es imposible. Nuestras inspecciones no mostraron signos de vida inteligente en ninguno de estos mundos. ¿Cómo pudimos haber pasado por alto civilizaciones subterráneas enteras? La doctora Chen respondió desde su ubicación remota. Porque estaban durmiendo. Los devoradores parecen entrar en ciclos de hibernación extremadamente largos. Nuestras inspecciones habrían detectado civilizaciones activas, pero no las inactivas que utilizan tecnología biológica. Nuestros sensores no estaban diseñados para eso. ¿Tecnología biológica?, preguntó la secretaria Santos. Las paredes de los túneles muestran signos de haber sido cultivadas en lugar de excavadas, explicó Sara. Los devoradores parecen usar sistemas vivos para todo. Transporte, construcción, quizás incluso sus armas. Es una tecnología basada en la biología en lugar de metales y electrónica. El almirante Webb dio un paso adelante de nuevo. Esto me lleva a mi recomendación. No podemos evacuar. No podemos negociar con una especie que ve nuestra existencia como una contaminación. Solo nos queda una opción. La sala se quedó en silencio. Todos sabían lo que estaba a punto de decir, pero nadie quería oírlo. Movilizamos todo, dijo Webb. Cada nave con capacidad de combate en el espacio humano. Naves militares, naves civiles convertidas, plataformas de defensa orbital,
prototipos experimentales. Todo lo que pueda montar un arma y sobrevivir al tránsito hiperespacial. La almirante de flota Jian lo miró fijamente. Marcus, estás hablando de la mayor movilización militar en la historia de la humanidad. El impacto económico por sí solo, docenas de colonias. La alternativa es la extinción, respondió Webb sin rodeos. Los devoradores no se detendrán con las colonias que ya han tomado. Seguirán expandiéndose hasta que hayan limpiado todo su territorio de contaminación humana. Y ese territorio parece incluir cada mundo que hemos colonizado fuera del sistema Sol. El presidente Chen de la Federación Terrestre habló por primera vez. Almirante Webb, lo que propone nunca se ha hecho antes. Lograr que cada facción humana coopere en un único esfuerzo militar. Los desafíos logísticos por sí solos son abrumadores. Señora Presidenta, hemos analizado los patrones de expansión de los devoradores. Si no los detenemos en Puerta del Edén, llegarán a las colonias exteriores en 6 meses y a los mundos centrales en 2 años. Esto ya no se trata de política o economía. Se trata de la supervivencia de nuestra especie. El representante Martínez de la Alianza Centauri levantó la mano. ¿Qué le hace pensar que podemos tener éxito? Estos devoradores destruyeron una colonia entera en cuestión de horas. Tienen tecnología que no entendemos, un número que no podemos estimar, y conocen el terreno mejor de lo que nosotros lo conoceremos jamás. Webb había estado esperando que alguien hiciera esta pregunta. ¿Por qué cometieron un error crítico? Han estado escondidos bajo tierra durante tanto tiempo que han olvidado cómo luchan los habitantes de la superficie. Esperan que seamos una presa fácil, como los colonos que han estado cosechando. No conocen la terquedad humana. Más importante aún, continuó, el análisis de la doctora. Chen sugiere que su tecnología biológica tiene debilidades. Los sistemas que crecen y se adaptan también son sistemas que pueden ser envenenados, infectados o vueltos contra sí mismos. Tenemos armas que nunca han encontrado antes. La doctora. Chen añadió desde su enlace remoto. He estado estudiando las muestras de los túneles que recogimos. La tecnología de los devoradores parece basarse en procesos biológicos cuánticos. Si podemos interrumpir esos procesos, podríamos ser capaces de dañar toda su red a la vez. La almirante de flota Jian guardó silencio por un largo momento, luego asintió lentamente. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo rápido. ¿Cuánto tiempo necesita para reunir esta flota? 6 semanas, respondió Webb. Quizás 5 si todos cooperan. La votación fue unánime, aunque muchos representantes parecían descompuestos al emitir sus votos. Por primera vez en la historia de la humanidad, cada nación, corporación y colonia contribuiría a un único esfuerzo militar. La flota más grande jamás reunida por cualquier especie se congregaría en los astilleros de Marte. Cuando la reunión terminó, el presidente Chen se acercó al almirante Webb en privado. Marcus, sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Si esto falla, a la humanidad no le quedará ningún ejército para defender los mundos centrales. Webb asintió sombríamente. Señora Presidenta, si esto falla, la humanidad no necesitará un ejército. No quedará nadie a quien defender. A las pocas horas de la votación, las órdenes se extendieron por todo el espacio humano. Las naves fábrica comenzaron a convertir buques civiles en naves de guerra. Las estaciones de investigación iniciaron la producción en masa de armas experimentales. Las academias militares comenzaron cursos intensivos para entrenar a voluntarios civiles para el combate espacial. La mayor movilización en la historia de la humanidad había comenzado. En 6 semanas, la humanidad se salvaría a sí misma o moriría en el intento. No habría término medio. La comandante Lisa Rodríguez estaba en la cubierta de observación de la enorme estación orbital sobre Marte, observando cómo tomaba forma la mayor armada de la historia humana. Naves llegaban cada hora desde todo el espacio humano, cada una sumándose al creciente enjambre de vehículos que ahora llenaba el espacio alrededor del planeta rojo. La vista era abrumadora. Elegantes destructores de la Armada Terrana se mantenían en formación junto a voluminosos cargueros corporativos a los que se les habían instalado apresuradamente cañones de riel. Mineros de hielo marcianos, con sus cascos marcados por años de trabajo en asteroides, ahora estaban erizados de lanzatorpedos. Incluso los lujosos transatlánticos de pasajeros habían sido convertidos en transportes de tropas, sus elegantes curvas ocultas tras placas de blindaje y sistemas de armas. Informe de estado. Llamó Rodríguez a su personal.
Como coordinadora de integración de la flota, tenía trabajo imposible de hacer que todas estas naves diferentes funcionaran juntas como una única fuerza de combate. 47.000 naves de combate registradas y operativas, informó el teniente Kim. 200.000 naves de apoyo. El recuento total de personal supera los 15 millones. Rodríguez sacudió la cabeza con asombro. Las cifras eran asombrosas. La población entera de la Tierra podría caber a bordo de la flota reunida, y sobraría espacio. Pero sabía que el tamaño por sí solo no garantizaría la victoria contra un enemigo que había estado perfeccionando la guerra durante millones de años. ¿Qué hay de los problemas de integración?, preguntó. La expresión del teniente Kim se ensombreció. Todavía trabajando en ellos, comandante. Tenemos naves de 57 colonias diferentes, cada una usando diferentes protocolos de comunicación, diferentes sistemas de armas, incluso diferentes unidades de medida. Los procesadores atmosféricos brasileños usan cálculos métricos, mientras que la flota minera de Texas todavía usa medidas imperiales. Y las barreras idiomáticas, peor de lo esperado. Tenemos tripulaciones que hablan portugués, mandarín, árabe, ruso, español y otros 12 idiomas. Los sistemas de traducción están teniendo dificultades para mantenerse al día durante los simulacros de combate. Rodríguez había esperado estos problemas, pero la realidad seguía siendo desalentadora. La expansión de la humanidad por la galaxia había llevado a una diversidad increíble. Cada colonia había desarrollado su propia cultura, su propia forma de hacer las cosas. Ahora tenían que trabajar juntos o enfrentarse a la extinción. Pero a medida que pasaban los días, Rodríguez comenzó a ver que algo notable sucedía. La diversidad que parecía una debilidad se estaba convirtiendo en una fortaleza. Ingenieros brasileños ayudaron a especialistas cuánticos japoneses a resolver problemas de distribución de energía. Mineros de asteroides africanos enseñaron a los pilotos marcianos nuevas técnicas para navegar en densos campos de escombros. Oficiales militares estadounidenses aprendieron enfoques tácticos de veteranos de la Armada Espacial rusa. La colaboración más impresionante estaba ocurriendo en los laboratorios de desarrollo de armas. La doctora Sarah Chen había regresado de Puerta del Edén con muestras de la tecnología biológica de los devoradores. Equipos de científicos de todo el espacio humano trabajaban día y noche para encontrar formas de explotar sus debilidades. Comandante Rodríguez, llamó el Dr. Patel desde la División de Investigación. Necesitamos que vea los últimos resultados de las pruebas. Rodríguez se dirigió al laboratorio seguro, enterrado en las profundidades de la estación. Dentro, científicos de una docena de colonias diferentes estudiaban fragmentos de las paredes de los túneles de los devoradores. El material biológico parecía pulsar con vida propia, respondiendo a la luz y al calor de maneras que los materiales convencionales nunca podrían. Hemos logrado un gran avance, explicó el Dr. Patel, llevándola a una cámara de prueba sellada. La tecnología de los devoradores se basa en procesos biológicos de entrelazamiento cuántico. Cada parte de su red está conectada a nivel molecular. ¿Qué significa eso para nuestras armas?, preguntó Rodríguez. La doctora Chen dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño dispositivo que parecía una herramienta de terraformación modificada. Significa que podemos usar su fuerza contra ellos. Estos dispositivos a nanoescala fueron diseñados originalmente para transformar atmósferas planetarias. Los hemos reprogramado para que apunten a las frecuencias cuánticas que mantienen unidos los sistemas biológicos de los devoradores. Activó el dispositivo y lo apuntó a una muestra del material de la pared del túnel. La materia biológica comenzó a retorcerse y disolverse, descomponiéndose a nivel molecular. Si podemos desplegar suficientes de estos dispositivos en su red de túneles, continuó la doctora Chen, podemos interrumpir todo su sistema planetario a la vez. Sus túneles, sus naves, quizás incluso sus armas dejarían de funcionar. Rodríguez sintió esperanza por primera vez desde que comenzó la movilización. ¿Cuántos de estos dispositivos podemos producir? Cada nave de terraformación en la flota puede fabricarlos, respondió el Dr. Patel. Estamos hablando de millones de dispositivos, quizás decenas de millones, suficientes para atacar cada instalación de los devoradores que podamos encontrar. Mientras los científicos trabajaban en las armas, Rodríguez se centró en el masivo desafío logístico de coordinar la flota. Los sistemas de comunicación debían ser estandarizados. Las cadenas de suministro debían establecerse. Y lo más importante, las estructuras de mando, tan dispares, debían integrarse en algo que se asemejara a un orden militar.
El almirante Webb llegó desde la Tierra para tomar el mando de la flota 2 semanas antes de la partida programada. Parecía más viejo de lo que Rodríguez recordaba. El peso de la supervivencia de la humanidad claramente le estaba pasando factura, pero sus ojos aún mantenían la determinación que había convencido al alto mando de intentar esta misión imposible. Comandante Rodríguez, dijo Webb mientras recorría los preparativos de la flota, ¿cuál es su evaluación de nuestra preparación? Honestamente, almirante, somos un desastre. La mitad de nuestras naves no pueden comunicarse adecuadamente con la otra mitad. Nuestros sistemas de armas son completamente incompatibles, y estamos pidiendo a tripulaciones civiles que vuelen hacia la peor batalla de la historia humana. Webb asintió. ¿Y sin embargo? Rodríguez sonrió levemente. Y sin embargo, señor, nunca he visto nada como la determinación que esta gente está mostrando. Cada persona en esta flota sabe lo que está en juego. No son soldados profesionales, pero están luchando por sus hogares, sus familias, su especie entera. Eso cuenta para algo. Más que algo, respondió Webb. Eso es lo que los devoradores no entienden de la humanidad. Nos ven como desorganizados, caóticos, ineficientes. No se equivocan, pero no entienden que nuestro caos es también nuestra fuerza. La última semana antes de la partida fue un frenesí de actividad. Naves que nunca habían trabajado juntas realizaron simulacros de formación. Tripulaciones que hablaban diferentes idiomas aprendieron a coordinar ataques. Y lo más importante, la flota comenzó a desarrollar un espíritu de lucha que trascendía las diferencias entre colonias. Rodríguez observó un ejercicio de entrenamiento donde un transatlántico de pasajeros convertido trabajaba con un destructor militar para practicar ataques combinados. La tripulación del transatlántico estaba compuesta por personal de hotel, artistas y guías turísticos. 6 meses atrás, habían estado mostrando a los turistas las maravillas de la galaxia. Ahora se preparaban para luchar por la supervivencia de la humanidad. No son soldados, observó el teniente Kim, viendo el mismo ejercicio. No, asintió Rodríguez. Son algo mejor. Son personas luchando por su hogar. La noche antes de la partida, el almirante Webb se dirigió a toda la flota. Sus palabras fueron transmitidas a cada nave, traducidas a cada idioma hablado por las tripulaciones. Mañana viajamos a Puerta del Edén para enfrentar a un enemigo que ve nuestra propia existencia como una contaminación. Comenzó Webb. Creen que somos débiles porque somos diferentes unos de otros. Creen que somos desorganizados porque no todos pensamos de la misma manera. Creen que somos presa fácil porque no hemos estado perfeccionando la guerra durante millones de años. Se equivocan en todos los aspectos. Nuestras diferencias nos hacen impredecibles. Nuestra diversidad nos da más formas de resolver problemas de las que cualquier mente única podría imaginar. Y nuestra determinación de proteger lo que amamos nos hace más peligrosos que cualquier máquina de matar perfecta. Los devoradores querían limpiar su territorio de contaminación. Mañana les mostraremos lo que sucede cuando la contaminación contraataca. Cuando la flota finalmente se reunió para la partida, la vista superaba cualquier cosa en la historia humana. 47,000 naves de combate formadas en formaciones de ataque que se extendían a lo largo de millones de kilómetros de espacio. Las naves de apoyo crearon líneas de suministro que parecían ríos de metal fluyendo entre las estrellas. La masa combinada de la flota era tan enorme que su salto hiperespacial creó anomalías gravitacionales visibles desde 3 sistemas estelares de distancia. Cuando emergieran en el espacio normal cerca de Puerta del Edén, los devoradores sabrían que la humanidad no había venido como víctima, sino como un ejército. Rodríguez estaba en el puente de la nave de mando de la flota mientras comenzaba la cuenta atrás final para el salto. A su alrededor, decenas de miles de naves se preparaban para saltar a través del espacio hacia la mayor batalla de la humanidad. Todas las naves informan estar listas para el tránsito hiperespacial, anunció el oficial de comunicaciones. El almirante Webb miró a la flota reunida una última vez. Señala a todas las naves. Ejecuten. Salto. Las estrellas desaparecieron mientras la mayor armada de la humanidad saltaba hacia su destino. La flota humana emergió del hiperespacio para encontrar Puerta del Edén transformada en una pesadilla. La superficie del planeta se retorcía con movimiento mientras enormes naves biológicas surgían de las aberturas de los túneles como anticuerpos respondiendo a una infección. Los devoradores habían estado esperando. El almirante Webb estaba en el puente de la nave de mando, Defiance, observando cómo las pantallas tácticas se actualizaban con contactos enemigos. Los números eran asombrosos.
Miles de bionaves pululaban alrededor del planeta, sus cascos vivientes pulsando con un ritmo alienígena que le revolvía el estómago. Todas las naves a puestos de combate, ordenó Webb. Sus palabras se transmitían por toda la flota en docenas de idiomas, llegando a tripulaciones que nunca habían visto combate y a veteranos de 100 batallas. Recuerden, nuestro objetivo no es solo ganar esta lucha. Necesitamos romper su red planetaria por completo. La primera oleada de devoradores atacó antes de que la flota humana hubiera terminado de formar las líneas de batalla. Las bionaves se movían de una manera que los pilotos humanos nunca habían encontrado. Flotaban por el espacio como criaturas vivientes nadando en el agua, sus movimientos coordinados con una precisión perfecta. La capitana María Santos, al mando del carguero de hielo convertido Titán Spride, observó con horror cómo una bionave simplemente atravesaba su fuego defensivo. El casco de la criatura parecía cambiar y fluir alrededor de los proyectiles entrantes, absorbiendo el daño y continuando su ataque. Todas las armas apunten al centro de masa de la bionave, ordenó Santos. Pero mientras sus cañones de Reed disparaban, la bionave se dividió en 3 naves más pequeñas, cada una atacando desde un ángulo diferente. La batalla se convirtió rápidamente en un caos. Las bionaves de los devoradores podían cambiar de forma, dividirse e incluso fusionarse durante el combate. Sus cascos vivientes regeneraban el daño más rápido de lo que las armas convencionales podían infligirlo. Peor aún, parecían compartir una inteligencia colectiva, coordinando ataques en todo el espacio de batalla con una precisión inhumana. Pero la caótica diversidad de la humanidad comenzó a mostrar su valor. Mientras que la perfecta coordinación de los devoradores los hacía predecibles, las tripulaciones humanas improvisaban con una creatividad temeraria que el enemigo no podía anticipar. La comandante Rodríguez, ahora liderando un escuadrón de naves civiles convertidas, observó cómo la nave minera de Bdilla embestía directamente a una bionave mientras desplegaba su carga completa de nanites de terraformación. El casco viviente de la bionave comenzó a disolverse desde adentro hacia afuera, sus procesos biológicos cuánticos interrumpidos por el ataque dirigido de los nanites. A todas las naves, ¿vieron eso?, transmitió Rodríguez a su escuadrón. Los nanites funcionan. Acérquense y desplieguen todo lo que tengan. En todo el campo de batalla, las tripulaciones humanas comenzaron a adaptar sus tácticas en tiempo real. Pilotos de cazas diseñados para la minería de asteroides usaron sus rayos de corte industrial para rebanar los cascos de las bionaves. Los científicos reprogramaron drones agrícolas para que pulularan sobre las naves enemigas como avispas metálicas. Un crucero de lujo usó sus cápsulas de evacuación de pasajeros como misiles guiados, cada uno cargado con cargas de nanites. La doctora Sarah Chen, a bordo de la nave de investigación Prometheus, trabajaba frenéticamente para analizar las firmas cuánticas de las bionaves. Cada pocos minutos, transmitía nuevos datos de frecuencia a los oficiales de armas de la flota, ayudándolos a sintonizar sus dispositivos de nanites para una máxima efectividad. «Estoy detectando un patrón en su red de comunicación», anunció Sarah por el canal de mando. «Las bionaves están todas conectadas a algo en las profundidades del núcleo del planeta. Si podemos interrumpir ese nodo central, podríamos ser capaces de desactivar su coordinación». El almirante Webb estudió la situación táctica. La flota humana se mantenía a flote, pero a duras penas. Estaban perdiendo naves más rápido de lo que podían destruir las bionaves, y más devoradores continuaban emergiendo de la superficie del planeta. Todos los escuadrones de bombarderos, nuevo objetivo, ordenó Webb. Olviden las bionaves. Vamos a por el planeta mismo. El ataque de los bombarderos fue la humanidad en su máxima expresión de temeridad y creatividad. Cargueros convertidos cargados con cargas de nanites se zambulleron a través de enjambres de bionaves defensoras. Naves mineras usaron su pesado equipo de perforación para atravesar la corteza del planeta. Incluso los transatlánticos de pasajeros contribuyeron, usando sus potentes motores para embestir las aberturas de los túneles. La capitana Elena Vázquez, al mando de Niktauk, lideró la penetración más profunda en la red subterránea de los devoradores. Su nave, dañada y en llamas, luchó a través de paredes de túneles vivientes que intentaban cerrarse a su alrededor como una garganta tragando comida. Desplegando carga completa de nanites, informó Vázquez mientras su nave alcanzaba una enorme cámara subterránea. El espacio estaba lleno de estructuras orgánicas pulsantes que parecían una combinación de maquinaria y sistema nervioso. Esto parece su centro de mando central.
Los nanites se extendieron por la cámara como una niebla mortal, apuntando a las frecuencias cuánticas que mantenían unida la tecnología biológica de los devoradores. El efecto fue inmediato y devastador. Las estructuras de mando orgánicas comenzaron a disolverse, sus conexiones rompiéndose una por una. En la superficie, el efecto se propagó hacia afuera como una onda de choque. Bionaves que se habían estado moviendo con una coordinación perfecta de repente comenzaron a operar de forma independiente. Algunas dejaron de responder a las órdenes por completo. Otras se atacaron entre sí mientras su red de comunicación compartida colapsaba. Pero la victoria tuvo un costo terrible. Los devoradores, al darse cuenta de que su red se estaba colapsando, lanzaron un último asalto desesperado. Cada bionave en el sistema convergió sobre la flota humana a la vez, sacrificándose en ataques kamikaze que atravesaron las formaciones humanas como una guadaña a través del trigo. El propio Defiance fue atrapado en el asalto. Una bionave masiva, más grande que cualquiera que hubieran visto antes, embistió directamente el casco de la nave de mando. El almirante Webb sintió como la cubierta se doblaba bajo sus pies mientras el casco viviente de la nave enemiga intentaba fusionarse con la estructura metálica de su nave. Toda la tripulación, abandonen la nave, ordenó Webb, pero permaneció en el puente, coordinando el asalto final de la flota, incluso mientras su nave moría a su alrededor. La comandante Rodríguez, a bordo del crucero dañado Nueva Esperanza, asumió el mando de la flota mientras la batalla llegaba a su clímax. Los nanites humanos se habían extendido por toda la red planetaria de los devoradores, interrumpiendo sus procesos biológicos cuánticos a una escala masiva. Secciones enteras del sistema de túneles estaban colapsando, y las bionaves restantes estaban perdiendo cohesión. Todas las naves, empuje final, ordenó Rodríguez. Desplieguen cada dispositivo nanite que nos quede. Terminemos con esto. La última fase de la batalla fue menos una lucha que un exterminio. Los nanites humanos, diseñados para terraformar planetas enteros, demostraron ser devastadoramente efectivos contra la tecnología biológica de los devoradores. La red alienígena que había tardado millones de años en crecer se estaba desmoronando en cuestión de horas. Cuando los disparos finalmente cesaron, el espacio alrededor de Puerta del Edén estaba lleno de escombros. Bionaves rotas flotaban como ballenas muertas, sus cascos vivientes finalmente quietos. Naves humanas, muchas apenas funcionales, cojeaban entre los restos, buscando supervivientes. El costo había sido asombroso. Casi el 60% de la flota humana fue destruida o gravemente dañada. 8 millones de personas murieron, incluido el almirante Webb y miles de otros héroes que habían dado sus vidas para salvar a su especie. Pero la humanidad había ganado. La red galáctica de los devoradores estaba rota, su especie reducida a supervivientes dispersos que huían a estrellas distantes. Más importante aún, los procesos biológicos cuánticos que impulsaban su tecnología habían sido permanentemente interrumpidos. No podrían reconstruir su imperio durante miles de años, si es que alguna vez lo lograban. 6 meses después de la batalla, la comandante Rodríguez, ahora ascendida a almirante, se encontraba en la capital reconstruida de Puerta del Edén. La colonia prosperaba de nuevo. Sus nuevos edificios se cultivaban utilizando biotecnología devoradora adaptada que los científicos humanos habían aprendido a controlar. El muro conmemorativo enumeraba 8 millones de nombres, cada uno representando una persona que había muerto para preservar el futuro de la humanidad. Los niños jugaban en jardines cultivados con biotecnología que una vez había amenazado con destruir su especie. La ironía no se le escapaba a nadie. Almirante Rodríguez llamó a la doctora Sarah Chen, acercándose con una tableta de datos llena de notas de investigación. El análisis preliminar de la tecnología devoradora está completo. Las aplicaciones superan cualquier cosa que imaginamos. Viaje más rápido que la luz en hiperespacio. Fabricación biológica que puede cultivar cualquier cosa que necesitemos, incluso potencial de extender la vida humana. Rodríguez asintió, pero su atención permaneció en el muro conmemorativo. 8 millones de personas murieron para darnos acceso a esta tecnología. Espero que seamos dignos de su sacrificio. Demostramos que éramos dignos durante la batalla, respondió Sarah. Los devoradores pensaban que solo éramos contaminación para ser limpiada. Tenían tecnología perfecta, coordinación perfecta, unidad perfecta, pero no entendieron lo único que hace especial a la humanidad. ¿Qué es eso? Sarah hizo un gesto hacia la ciudad reconstruida, donde personas de docenas de colonias diferentes trabajaban juntas para construir algo nuevo.
Somos más fuertes porque somos diferentes. Nuestro caos, nuestra diversidad, nuestra terca negativa a rendirnos. Eso es lo que nos salvó. Rodríguez miró hacia el cielo, donde las naves humanas ahora patrullaban el espacio que una vez había sido gobernado por un antiguo imperio alienígena. La humanidad se había enfrentado a la extinción y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había evolucionado. La especie que emergió de la batalla de Puerta del Edén había cambiado fundamentalmente. Habían aprendido que la galaxia no estaba vacía, que poderes antiguos dormían bajo mundos aparentemente inocentes, y que la supervivencia a veces requería la movilización completa de toda una civilización. Pero también habían aprendido que su mayor debilidad, su incapacidad para ponerse de acuerdo en algo, era también su mayor fortaleza. Cuando estaban unidos por la necesidad, la diversidad de la humanidad los hacía impredecibles, creativos, en última instancia, imparables.